Pues bienvenidos a nuestros especiales de verano de Jaque Mate. A ver, hemos aprovechado, llevamos ya un año haciendo lo del Negre de la Semana y demás, y hablando un poco de esta profesión a la que hemos venido a destruir. Y hoy hemos aprovechado un poco para dar algunas respuestas o algunas preguntas incluso abiertas al aire sobre nuestra profesión, que es el periodismo. Profesión que tiene peor reputación que un político. Y la verdad es que a veces hasta con buen sentido, que intentamos traer o invitar a gente que dignifica el oficio. Aunque como luego veréis en la entrevista que vamos a tener con David Jiménez, que es sin duda el plato fuerte de este programa, esto ocurre, o sea, todo lo que parece a veces ciencia ficción de me persiguen con un coche o me despiden o confabulan contra mí o conspiran. Todo eso que a veces parece ciencia ficción y tú dices, esto no puede ser verdad, pues pasa de verdad. Es cierto. Así que lo vamos a contar luego. David Jiménez, a quien no lo conozcáis, fue director del diario El Mundo. No mucho tiempo, un año más o menos, un año y todo y poco. Porque, bueno, no se, no se sometió a las presiones que esperaba la empresa. Es decir, no se sometió a las presiones de manipular la información, que era lo que esperaba la empresa. Luego escribió, al par de años o a los 3 años, un libro muy interesante, se llama El Director. Yo la verdad te confieso que me lo he leído varias veces. Lo he leído y lo he releído, porque es un manual de antiperiodismo sufrido por una víctima que intentó hacer su profesión dignamente, lo más dignamente que sabe por lo menos, y que no lo consiguió. Así que ese es un libro muy interesante, El Director, de David Jiménez. Dicho esto, vamos a intentar responder toda esa duda y todos esos idealismos. Pues también, vamos a ver, a mí me decís mucho, bueno, me gusta mucho tu periodismo porque es en libertad. Se supone que el periodismo es en libertad. Se supone, eso es la teoría. Luego la práctica la veremos. Luego vimos hace unas semanas que, por ejemplo, te despiden de un programa por dar mensajes a favor de la libertad de un colectivo LGTB. Te despide, adiós, fulminado, te caes. O que te despiden por informar como tú crees que debe ser, aplicando los cánones profesionales. En el periodismo no hay libertad, o cada vez hay menos. Me refiero a las grandes empresas. Entonces aquí ahora surge un intento de contrapoder que son, bueno, pues como hacer como estamos nosotros, un podcast o empresas más pequeñitas donde los periodistas tengan la dirección y puedan ser ellos los que seleccionen. Eso ocurre. Luego también ocurre lo de las televisiones públicas, que también es un tema interesante, como el poder controla ya directamente sin miedo, sin vergüenza también, controla la información. Son temas interesantes, son apuntes interesantes, porque nos permiten irnos acercando a la realidad de una profesión muy dura y una profesión muy injusta, en la que un tertuliano que sabe de todo y no sabe de nada cobra más que un reportero que se juega la vida contando una guerra, por ejemplo, o en el que las noticias profesionales cada vez tienen menos espacio. Las noticias de verdad, las noticias serias, las noticias que importan. Así que esta es la profesión que tenemos y eso es lo que queremos reivindicar, denunciar, criticar, no sé muy bien cómo definirlo. Eso es lo que queremos mostrar hoy. La profesión que tenemos y la profesión que queremos. Y ese es el título del programa de hoy. Así que bienvenidos a Jaque Mate, un programa que va a intentar sacar los colores de muchos.
Bueno, y en esta misión de sacar los colores, me acompañan mis dos criticones, porque esa es su sección, la de crítica, que son Ángela León y Antonio de la Lama. ¿Cómo estáis? Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo definiríais el periodismo que tenemos? Bueno, pues evidentemente no sabría exactamente si podría definírtelo en una palabra, pero es como precario. Digamos que esa sería la palabra que Precario. elegiría. ¿Antonio? Sí, sin duda yo creo que eso es lo que más define. Lo que no sé si realmente es algo que se ha convertido o es algo que simplemente nos hemos dado cuenta ahora. Pero yo creo que efectivamente lo que más define ahora mismo el periodismo es la precariedad, tanto en medios como en personal, como en presupuesto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, ¿cómo hemos llegado a tener esta visión tan negativa, tan mala por parte de los ciudadanos? Porque el periodista tiene una visión y tiene un sinónimo que es el de mentir. Sí, sin duda la opinión pública no tiene mucho en consideración la profesión del periodista porque están acostumbrados a sentir que se les miente o que se les tergiversa lo que ocurre. Entonces, pues se siente que no hay ninguna seguridad con respecto a la profesión, a nuestra profesión, ¿no? Creo que también los últimos acontecimientos también le dan ese tipo, esa razón, ¿no? Y también, por supuesto, pues el auge del morbo y el sensacionalismo desde que las empresas pues han engullido a los medios de comunicación. Bueno, sí, aquí quizás juegan muchas cosas en medio y quizás uno de los problemas es que vivimos en una sociedad totalmente saturada de información, ¿no? Entonces, cuando tienes tanta información de tantas fuentes, a veces tan diferentes, yo creo que eso, pues a veces puede crear contradicciones en uno mismo, ¿no? Porque realmente muchas veces uno se intenta informar de una noticia y lee varios medios diferentes y al final se encuentra con versiones diferentes, ¿no? Se encuentra con diferentes noticias, con conclusiones opuestas. Y yo creo que eso también un poco genera esa sensación de qué está ocurriendo aquí, ¿no? Porque no hay más o menos un análisis, no igual, pero sí más o menos común. Y aparte también, quizás hace muchos años, no voy a decir tampoco cuántos porque no sé decir, el periodista tenía como este aura, ¿no? De como persona de prohombre, ¿no? De que está aquí como siempre la verdad. Y en los últimos años, como que hemos visto que quizás, o en las últimas décadas, que el periodista no siempre tiene por qué ser esa persona que va siempre por la verdad y que va siempre por el bien, ¿no? Y en el momento en el que se mancha un poquito la imagen, se embarra toda la profesión. Ah, Sí, sin duda. sí. ¿Tú crees que cuando un periodista hace un mal trabajo, desgraciadamente ahora cada vez hay más, esto ya embarra y ensucia todo el prestigio de una profesión? Bueno, claro, porque si de repente das cuenta de que, por ejemplo, imagínate, un periódico que se descubre que miente, que haya mintiendo un montón de tiempo con sus noticias. Si te das cuenta de eso, ¿cómo sabes que el resto no hace lo mismo? O sea, ¿cómo tienes tú de repente dices, bueno, vale, esto pasa aquí? ¿Cómo sé que no está pasando en otros sitios? ¿Cómo sé que esto no es que es un caso aislado y no es la norma? Esa intranquilidad ya es la semilla suficiente para crear este problema, ¿no? Y además también tiene mucho que ver lo que pensamos nosotros, lo que nosotros creemos, leemos, pensamos, con lo que después nos cuentan los medios. Aquí también influyen nuestros propios prejuicios, nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Porque a diferencia mejor de hace 100 años, cada vez más pues tenemos más acceso a información y somos capaces de hacernos nuestras propias ideas. Con lo cual ahí hay un choque, ya no es el periodista me cuenta algo de lo que yo no sé. El periodista me cuenta algo de lo que yo a lo mejor sé un poco, me ha llegado alguna otra cosa, y ahí puede haber un conflicto. Ángela. Sí, sin duda creo que has dado en algo que yo iba a comentar, que me parece también algo importante, ¿no? Que es el criterio del propio ciudadano a la hora de dirigirse a un medio de comunicación, a la hora de escuchar la radio o a la hora de leer un periódico, bien sea digital o sea físico. Creo que esto es un aspecto importante porque evidentemente, como tú bien dices, no vamos desnudos a dirigirnos a una noticia. Y muchas veces lo aconsejable también es leer varios medios de comunicación. También creo que el intrusismo laboral nos ha afectado muchísimo porque se da cabida a personas que a lo mejor han estado dedicados a algún asunto, bien sea el deporte, por ejemplo, que es lo más llamativo,
Y bueno, tú lo encuentras pues ocupando una plaza en un plato de televisión hablando de fútbol y a lo mejor lo que ha sido es entrenador o jugador. No hay ninguna formación previa. Luego está el debate de si hay que tener el grado, por ejemplo, la carrera para poder ser periodista. Desde mi punto de vista está bien claro que sí. Hay que tener un nivel medio, por lo menos el título, por lo menos. Luego ya el debate está en la opinión o en la información, que ese es otro talón de Aquiles de la profesión, la diferencia y saber distinguir el oyente, el lector, distinguir lo que es la opinión de la información, que yo creo que más abunda más lo primero que lo segundo. Bueno, pero es que aquí también quizás habría que definir qué es el periodista, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí un tertuliano no lo considero que esté ejerciendo trabajo periodístico, por lo cual un tertuliano para mí no es una persona que necesita un título, igual que yo que sé, un típico experto al que suelen mejor meter un programa de radio que llama siempre para hablar de un tema concreto o un experto, ¿no? En el tema. Esa persona no tiene por qué ser periodista, aunque esté apareciendo frecuentemente en medios de comunicación. Yo creo que un tertuliano, sobre todo más en el periodismo deportivo, creo que tiene otras características que no es necesario que sea periodista, ¿no? No es lo mismo eso, tertuliano que está ahí simplemente comentando que le ha parecido tal cosa a una persona que está presentando unas noticias o que está redactando las noticias de un periódico. Yo creo que son conceptos diferentes y que no todo lo que sale en la televisión tiene que ser periodista, no todo lo que se suena en la radio tiene que ser periodista. Sí, Eh, pero tampoco tienen por qué desbancar ni ocupar la mayoría de las plazas de un programa de radio o de un programa de televisión. Eso tampoco me parece a mí justo, porque, bueno, el deporte, al final la opinión, pues bueno, influye más o menos poco, es menos influyente. Pero a la hora de hablar, por ejemplo, de un tema de la política internacional, tú necesitas tener un intérprete o por lo menos un periodista que sepa interpretar lo que ocurre y luego dos o tres tertulianos y no al contrario. Eso es lo que me parece a mí totalmente ilógico. Pero también tendrás que tener un experto en política internacional, un experto en geopolítica, no solo periodista. Por supuesto, pero que cumplan una función. Evidentemente, yo a un experto no voy a pedir mi título para que acuda como periodista, por supuesto, porque ella tiene licencia suficiente para hablar del tema que estemos hablando. Pero 5 tertulianos y 2 periodistas, ese desequilibrio es el que me parece a mí injusto. Que haya expertos, pues, por supuesto, porque eso apoya y refuerza lo que se está comentando. Pero 5 tertulianos para ti, ¿qué son? Pues tertulianos son opinionistas. Pero tienen la carrera de periodismo. No, 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 estamos hablando, imaginemos el Chiringuito, por ejemplo, cualquier programa de Sí. deporte Ah, vale. que tienes un exacto. grupo de futbolistas, de entrenadores, de personas del mundo, Vale, pero eso es no un hay mundo. uno o dos, Pero, vale, pero eso es un mundo de periodismo que solo ocurre en el deportivo. Cuando hay claro. una tertulia, por ejemplo, política, todos son periodistas, o el que no es periodista es politólogo, pero no hay tertuliano y periodistas, sino que los tertulianos son periodistas. O bueno, con lo que viene a ser cualquier tipo de debate, de tertulia, etcétera, en la que invitas a personas de diferentes ámbitos y que hablen y expresen su opinión, mientras existe sí ese factor periodístico que es el que modera, el que controla, el que marca los temas y los tiempos, el que... Entonces yo creo que eso también... yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que no es lo mismo una tertulia en la que invitas a gente de diferentes ámbitos para que charlen y den su opinión sobre un tema, a lo que es, digamos, el trabajo periodístico diario de hacer noticias, de contar lo que ocurre, etcétera, etcétera. Hombre, nos vamos a poner a... Ujú. Pues ya mencionar el chiringuito por poner un ejemplo que todo el mundo conoce, ¿no? Nos vamos a poner aquí de repente pues a todos estos que pasan por ahí, futbolistas o entrenadores o lo que sea, a de repente dar las noticias, aunque sea de deporte. Pero hombre, si va pasado, yo qué sé, si quieres hablar de la final Ujú. de la Eurocopa o de la Copa América o de los Juegos Olímpicos, pues una opinión de una persona que ha estado viviendo muchos años en ese mundillo es interesante. Igual que si quieres hablar sobre el tema del COVID, pues a lo mejor te interesa hablar con un enfermero que ha estado en un hospital trabajando, que también te puede servir un divulgador experto que ha estado trabajando en el ministerio, pero también te vale una opinión que no tiene por qué tener formación en comunicación, pero que ha vivido eso en concreto, ¿no? Yo creo que también hay que un poco dividir lo que es el periodismo, ¿no? Que no todo tiene que ser periodismo. Y os quiero hacer una pregunta para ir moderando y para ir centrando el debate. ¿Creéis que vivimos en un periodismo de trinchera? A ver, probablemente sí. Probablemente eso sea bastante indiscutible porque bueno,
todos los días se suceden o al menos se puede interpretar ese sectarismo dentro de los medios de comunicación y cómo la objetividad y la verdad pues ocupan el último escalafón en pro bueno, de la defensa de un status quo, por así decirlo, dentro del propio medio. ¿Qué es la objetividad? Ángela, momentillo, Antonio. Sí, sí. Pues la objetividad creo que es, vamos, la objetividad para mí es imposible tenerla, incluso ni en la ciencia que se supone que tiene que tenerla y demás, que es un requisito el primero de ellos, por no decir otra cosa. Creo que, digamos, la neutralidad, pero yo creo que ninguna mirada puede ser neutral. Yo creo que la perspectiva ya lo afecta todo y más a una noticia. Por lo tanto, creo que es un requisito que no se refiere tanto como a la mirada, sino como a la forma de transmitir el mensaje. Creo que eso es, digamos, donde se puede salvar un poco esa neutralidad, entre comillas, que representa la objetividad. Sí, completamente de acuerdo con todo, aunque a mí este tipo de preguntas siempre me causan como cierto repelús, porque, claro, esta pregunta hecha de esa forma da a entender que, aunque es verdad que lo que está diciendo es completamente cierto, da a entender que eso es algo como que es nuevo, ¿no? Como que de repente ha ocurrido ahora, y no es una situación que a lo mejor llevamos arrastrando más tiempo. ¿Es esto así? Sí. ¿Era así, era antes diferente? Pues eso tenemos que preguntarnos, ¿no? Yo creo que el periodismo de trinchera, tal y como estamos aquí hablando, yo creo que tiene bastantes años, no es algo que haya aparecido de repente hace 3 días con las redes sociales. Y también habría que preguntar quizás por qué antes no había, habría que quizás pensar, quizás mejor era porque como había menos medios, no había tanta competencia y no había tanta pelea por el público, o a lo mejor porque no vivían tanto de ese clic y por tanto no tenían que llamar atención y tenían que conseguir seguidores como fuera, sino que simplemente hacían sus cosas. No sé, yo creo que quizá el problema puede estar ahí sobre todo, ¿no? En el tema de la financiación, en el tema de esa necesidad de pelearse por esas pocas minucias que le queda de vida, digamos, de dinero al periodismo. Y eso hace que tengas que, cuanto más polémico sea, pues más atención genera, más tele la gente y más publicidad consigues, por ejemplo. La inmediatez fagocita al periodismo. Que es un debate que teníamos hace, no sé si se acuerda, Antonio, Sí, sí. hace unas semanas con un caso que había ocurrido con la muerte de Carlos Reutemann. Para que no lo conozcas, fue un piloto de Fórmula 1 y político argentino. La inmediatez fagocita al periodismo. ¿Cuál es vuestra conclusión, ya que estuvisteis hablando del tema? Antonio. Bueno, yo creo que la inmediatez, o sea, no sé si la inmediatez, pero no la prontura, ¿no? El se intentar ser lo más rápido posible, yo creo que es una necesidad de periodismo, ¿no? No vale de nada hablar sobre las cosas, pues, mucho más tarde, ¿no? De nada serviría, por ejemplo, empezar a hablar hoy de los cambios que ha habido en el gobierno con el baile de ministros, cuando ya ha pasado tiempo. Esas cosas, hay cosas que se tienen que hablar en el momento o no se hablan porque ya pierden de valor, ¿no? Yo creo que eso es algo en lo que estamos todo el mundo de acuerdo, ¿no? Sí. Pero sobre todo en casos como lo que comentábamos, quizás a veces la necesidad de ser como al segundo, ya no ni siquiera al mismo día, sino al mismo segundo, simplemente para ser el primero, yo creo que es un problema muy gordo y que es una vorágine que están los medios están cayendo todos uno detrás de otro, ¿no? Porque al fin y al cabo todos quieren ser más rápido que el anterior, con lo cual cada vez son más rápidos, más rápidos, más rápidos, contrastan menos, miran menos y al final lo que están haciendo es un autosabotaje, ¿no? Y una de las consecuencias así principales, pues la vivimos hace ya unos meses, cuando fue la muerte de Alex Casademun, que prácticamente la noticia saltó a Twitter antes incluso de que la familia lo supiera, ¿no? O sea, ya se estaba hablando de lo que había ocurrido antes de que se hubiera informado a sus familiares. Y yo creo que ahí también hay unos ciertos límites de ética que no se deben saltar. Sí, Ángela. yo creo que sin duda comparto la visión que tienes tú, Antonio, porque la inmediatez evidentemente es un requisito de la profesión, porque evidentemente hay que estar al loro, como se dice, de lo que ocurre, pero creo que también es un perjuicio por eso mismo, ¿no? Porque la inmediatez, esa velocidad tan fuerte impide que la información que se suministra por parte de los medios tenga el rigor, o no rigor completo, pero medianamente algo para que el ciudadano lo pueda interpretar de una manera más o menos abierta. Eso necesita un tiempo, por lo menos no el tiempo de hacer un titular y un clic en Twitter. Es que estamos hablando de una velocidad casi
casi invisible. Y por otra parte, también a la hora de leerlo, pues se ven muchísimas erratas. Yo creo que eso también es un perjuicio para la propia persona que está redactando la noticia, porque esa presión hace que se cometan errores bueno, que con mayor o menor trascendencia influye a la hora de leer, interpretar o de escuchar una noticia. Esa imprecisión creo que también perjudica a la profesión. Y por supuesto, pues lo que comenté al principio, creo que el hecho de que las grandes empresas o los grandes bancos hayan engullido los medios de comunicación, creo que ha sido un error, un craso error, porque efectivamente, pues la sostenibilidad económica es lo que garantiza el progreso del medio, pero tanta influencia creo que nos ha venido bastante mal, porque bueno, ahora lo que ha dicho Antonio, ¿no? Lo que se busca es el morbo y a ver quién da el dato más escabroso o más rápidamente, sin mirar si es preciso, ¿no? Y también aquí hay una cosa que has dicho que me parece interesante. Hablábamos antes del intrusismo, ¿no? Por ejemplo, en las tertulias, pero también hay un intrusismo del que no se habla, como bien dices tú, de los bancos, de esas grandes empresas que compran medios de comunicación y que al final son personas o empresas que controlan medios de comunicación, pero que carecen de los valores de la formación periodística, con lo cual eliminan, digamos, estos factores y degradan el valor periodístico del medio en concreto. Yo creo que aquí sí podemos hablar claramente de un intrusismo que está deteriorando el trabajo periodístico. Por eso que estábamos diciendo. Sí, sin duda, creo que también el periodismo ciudadano, estas nuevas formas de hacer el periodismo, creo que fagocitan un poco esa desnaturalización de la propia profesión. Y no quiero ponerme excesivamente purista, pero creo que hay que tener ciertos valores. Yo creo que es más ética y más sentido de la responsabilidad a la hora de representar al periodismo o de reconocerte como periodista. En el caso de que hayas tenido algún fallo ético, creo que ya ahí, digamos que bajas un escalafón bastante grande. Pero yo creo que hay muchos periodistas ciudadanos, o periodistas ciudadanos se les llama así, pero bueno, hay muchos de estos ciudadanos que hacen o que intentan hacer periodismo con más ética y con más respeto por la dignidad de las personas que muchos medios. Eso seguro, pero es que yo creo, claro, que el problema es que no es periodismo realmente, ¿no? Es lo que dice Ángela. O sea, no a lo que se le llama periodismo ciudadano no se le debe llamar periodismo porque no es periodismo, no funciona con las reglas básicas. Tiene un valor muy importante muchas veces y como dices tú, Carlos, pues es cierto que hay personas que se mueven en ese mundillo que hacen un trabajo estupendo. Además, de hecho, muchas veces son fuentes directas para periodistas. Pero yo creo que es un error llamarlo periodismo porque no, o sea, es otra cosa, ¿no? Es como una cosa paralela que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que igualarlo a lo que es el periodismo es problemático para empezar porque no se rige por las mismas normas y no se le puede exigir lo mismo. Tú a un periódico le puedes exigir muchas cosas que a una persona que está subiendo vídeos a Twitter no, aunque esa persona que sube vídeos a Twitter puede hacer también una labor buena. Y luego os quiero decir que yo por lo menos le tengo más, no sé si pánico, o creo que es más peligroso la entrada que comentaba Antonio, por ejemplo, de esos grandes bancos, de esas grandes empresas, en las empresas de comunicación, que la gente que sube vídeos en Twitter, o que sube vídeos en Instagram, o que sube vídeos en YouTube. Que por otra parte Sí, son nuevas tecnologías, cuidado. A dónde va el periodismo ahora mismo, pero que yo creo que es más peligroso ese intento de dominar, de controlar, de censurar la información por parte de las grandes empresas que ese periodismo ciudadano, porque si la cadena SER, por ejemplo, o la cadena SER, la cadena Copio, la Onda Cero, o El País, o la ABC, dicen, no, esto no es noticia. A ver si el resto puede convertir algo en noticia. Es decir, tienen todavía un poder que es importante, que es un poder grande, que es una credibilidad para muchos muy importante. Tienen una capacidad de censurar, de apartar del carril de la información muchos temas muy importante. Hombre, es que al fin y al cabo los medios, sobre todo los grandes medios, son los que marcan la realidad, ¿no? Las cosas existen o no existen si se hablan de ellas. Y quien decide de lo que se habla, en cierto sentido, son los grandes medios que son los que marcan eso que se llama agenda setting, ¿no? Que son esos temas de conversación que salen cada día y de los que hablamos. Obviamente es cierto, este periodismo ciudadano del que estamos mal llamado, periodismo ciudadano del que estamos hablando,
tiene sus problemas, pero obviamente cuanto más arriba, pues más problemáticos son esas injerencias. Y obviamente, pues que no solamente ya que haya bancos, por ejemplo, ¿no? Comentabas que de repente se hagan con partes importantes de medio de comunicación, que aquí también podemos hablar no solamente de empresas y de bancos, también de tema político, ¿no? Que por ejemplo en España Ujú. hay muchísimas conexiones de medios de comunicación y sus dueños con personas relevantes de la política de otros países, ¿no? Por ejemplo, tenemos creo que Qatar tiene un 10% del grupo Prisa, también Mediaset ha estado siempre muy unido a la figura de Berlusconi, que fue primer ministro italiano y un político de una larga trayectoria, y así hay unos cuantos casos, ¿no? Pero sí, aparte también no solamente también es esta especie de estos controles de por parte de gente ajena al periodismo, sino también la concentración cada vez más de los medios. Poco a poco los medios se van absorbiendo unos a otros y esa aparente pluralidad que tenemos en realidad es mucho menos de la que parece. Ujú. Ángela. Sí, sin duda. Yo creo que a la hora de hablar de los famosísimos criterios de noticiabilidad, creo que había que hablar en primer lugar de esta influencia que estamos comentando, de hasta qué punto pues la política internacional, las relaciones internacionales pues se han convertido en una amalgama que engulle a los medios de comunicación, se apropian de ellos hasta tal punto de ejercer algo que es abominable, como es la censura, porque claro, efectivamente la realidad sigue circulando, pero es el propio medio el que se lesiona a través de fundamentalmente algunos intereses, pues qué es lo que se cuenta y sobre todo el cómo, que también es otra parte importante del debate, qué es lo que se cuenta y cómo se cuenta. Y por supuesto, pues la influencia que puede tener esto en las relaciones entre España, por ejemplo, y Qatar, por ejemplo, o España y Marruecos. Creo que estamos mucho más embuidos en una amalgama, como ya digo, de influencia, donde creo que la noticia es lo menos relevante cuando tendría que ser lo contrario. Pero yo creo que nos estamos metiendo en términos que son a lo mejor muy farragosos, son términos muy desconocidos para el gran público, por ejemplo, criterios de noticiabilidad y tal, son criterios que son, y son temas que son muy desconocidos para el gran público que no profundiza tanto. En palabras cristianas, como se dice, o en palabras muy facilitas, ¿cómo consiguen los medios al ciudadano esconderle los grandes temas de debate que son incómodos? O sea, es decir, que son, mm, sí, que producen incomodidad para los dueños de las empresas. ¿Cómo se consigue todo eso? En términos muy facilitos, muy sencillos. Pues yo creo que básicamente haciendo la trampa, ¿no? Detrás de grandes titulares que donde destaque sea el morbo y el escándalo, pues probablemente detrás de todo eso esté la noticia que es verdaderamente relevante. Antonio. Sí, hombre, yo creo que es tan sencillo como el mismo silencio, ¿no? Como decía antes, yo creo que estamos en una sociedad tan sobreinformada que si te dejas un pequeño pinceladas de información, al final nadie se da cuenta, ¿no? Y si se dan cuenta, los 3 días se han olvidado. ¿Cuántas veces hemos visto grandes noticias, polémicas y titulares así sobre cosas escandalosas y a los 3 días se nos ha olvidado porque se ha dejado de hablar de ello? Al final es algo tan simple como que, lo decía antes, ¿no? Si no se habla de ello, deja de existir. Y si no existe, pues ya da igual. Y lo más que puede ocurrir, como ocurre con todo, es que exista durante un par de días en los que se pueda hablar de manera, digamos, perimetral, sino por estos pequeños medios más independientes o que no tienen esas, digamos, alianzas, pero que eso no tiene una supervivencia a largo plazo. Con lo cual yo creo que en ese sentido es muy fácil. Y si no, bueno, aquí no solamente es ocultar información, ¿no? Sino es dar una otra versión de la información. No sé, no es solamente decir este tema no me interesa, no lo tratamos, sino decir este tema no me interesa esto, vamos a tratarlo de esta forma para cambiar el debate a otra cosa. Ujú. Ángela. Sin duda, y además yo creo que da también con otra característica importante, que es la independencia de los medios de comunicación. La figura del freelance creo que es la que está más en auge, pero para llegar a ese punto tienes que tener sobre todo varios medios y contactos también, ¿no? Creo que es la única manera de salvar a la profesión, porque bueno, yo estoy pensando ahora mismo en el fallecido David Beriaín, que bueno, que hacía reportajes maravillosos con la productora 92 metros, si no me equivoco, no sé si era 92 o 93.
Y era un periodismo bueno, que estaba basado prácticamente en el propio riesgo asumido por él y en base a un trabajo de producción y de Ujú. postproducción emprendido por él mismo. Por lo tanto, y al final tenía un trabajo que poca recompensa o reconocimiento tenía públicamente, porque bueno, todo el mundo sabemos que es lo que estamos hablando, ¿no? Que el morbo y la Ujú. superficialidad es lo que abunda antes que la profundización, que es lo que hacía David, entre otros muchos, a la hora de tratar temas tan importantes y realidades paralelas que no desconocemos hasta que alguien toma la decisión de atreverse y adentrarse en esos contextos tan naturales, por así decirlo. Bueno, pero es que eso también yo creo que es un poco de parte de esa precariedad de la que hablábamos, ¿no? El ser freelance, el tener tú que buscarte tu cuenta, el tener que, por tu cuenta, el tener que ir vendiendo las noticias a medios, yo creo que forma parte de eso que estamos hablando, esa precariedad del periodista, y que además aquí yo creo que también puede funcionar como una especie de trampa de que el medio de comunicación tiene siempre ese comodín de, mira, yo esto no lo decimos nosotros, esto no lo hacemos nosotros, esto es una persona externa que ha hecho este trabajo, las culpas a esa persona, nosotros no nos limpiamos las manos, ¿no? Yo creo que eso también es una cosa con la que a veces se juega muchas veces, pero yo creo que el periodismo freelance, como decía, está cada vez más pujante, cada vez yo creo que tiene más fuerza. Yo creo que eso es un símbolo de precariedad, porque es que ya es imposible casi para muchos periodistas, para tantos periodistas, estar en redacciones y tienen que buscarse la vida de otra forma, ¿no? Yo creo que también eso es un Ujú. problema. Y hablando de redacciones, para ir reconduciendo el debate, ¿cómo esperáis que sea el mundo del periodismo cuando os incorporéis a una redacción? ¿Qué os esperáis encontrar, básicamente? Bueno, pues eso creo que tiene más licencia, Antonio, que es lo que el que está más parecido en ese entorno, pero yo creo que efectivamente creo que el entorno no va a cambiar mucho y la sensación propia como profesional tampoco. Creo que va a estar, vamos a estar un poco divididos entre lo que Ujú. queremos hacer y lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es la diatriba siempre que es la polémica. Esto es como una navaja de Oca, no sabes para qué lado va a caer. Evidentemente el propósito por lo menos mío y el vuestro también, será cumplir con un derecho que tiene el ciudadano, que es estar bien informado. Entonces, pues, por lo menos ser el mediador, el intérprete más seguro, más fiable. Otra cosa es que el propio medio me permita tener esa capacidad para profundizar y para dar una perspectiva un poco más abierta de lo que estemos hablando, pero sin duda creo que la situación precaria, que es, digamos, el adjetivo que reconoce la profesión, creo que no va a cambiar mucho por todo esto que hemos comentado. Sí, obviamente los problemas que tiene el periodismo no se van a solucionar de aquí a mañana, ni... pero yo creo también, aquí quizás que no hay que generalizar tanto y habría que hacer como varias subdivisiones, porque no es lo mismo un gran medio que un medio pequeñito, no es lo mismo estar en política que estamos haciendo deportes o cultura. Yo creo que también depende mucho de la sección, del tipo de medio que sea. Y quizás también un poco el futuro pasa por estos medios pequeños, por estos medios incluso locales o regionales, que por ejemplo tienen mucha menos presión en ese sentido en cuanto al contenido, ¿no? Y obviamente no es lo mismo hacer crónicas del Congreso de los Diputados y tener que estar hablando sobre las políticas, sobre los partidos y sobre, digamos, manteniendo esa línea ideológica del medio de comunicación en concreto, que por ejemplo la política local, que es una cosa como mucho más libre, entre comillas, ¿no? O en apariencia, en la que trata temas como más mundanos del día a día y en el que hay, yo creo que menos presiones, ¿no? No es lo mismo, igual que no es lo mismo, está hablando del tiempo que va a hacer mañana que está hablando sobre la polémica sobre la nueva ley que se ha llevado al Congreso. Yo creo que hay que siempre marcar como que hay diferencias, ¿no? Ujú. Pues hemos hecho un poco una expectativa que en algunos casos tiene que ver con la realidad y en otros no, pero es una expectativa, es una visión, una percepción. Ahora vamos a conocer a ver qué opina alguien que ya conoce de lejos una redacción. Aunque su vida precisamente ha sido mucho de corresponsal, corresponsal en Asia-Pacífico, para el mundo. Hablo, su nombre es David Jiménez, fue director del Mundo un año hasta que las presiones, digamos, que pudieron con él. Vamos, le despidieron. Y escribió un libro. Ese libro se llama El Director. Y en ese libro cuenta el día a día, los intríngulis, los cotilleos, los secretos de una redacción.
y no habla muy bien de esos secretos de una redacción. Habla de intocables, de nobles, de periodistas vendidos y de periodistas incorruptibles a una versión del periodismo muy interesante. Así que le vamos a escuchar y luego vamos a seguir ya comentando, cerrando un poco este programa. Bueno, pues hoy en Jaque Mate, para hablar de periodismo, vamos a tener una persona que ha sido clave precisamente porque no le han dejado hacer todo el periodismo que le hubiera gustado. Y si el programa de hoy se llama El periodismo que tenemos y el que queremos, pues él sabe muy bien el que tenía, el que se encontró cuando llegó a su cargo de director del mundo y el que quería, pero no se podía. Toda esta vivencia, de todos modos, la cuenta en un libro que es El director, Secretos e intrigas de la prensa, narrado por el exdirector del mundo, lo tengo en mis manos. Es un libro bastante ameno, sería una buena obra de ficción si no fuera la realidad. Pero esto pasó en la redacción del mundo durante el periodo en el que nuestro invitado de hoy, David Jiménez, estuvo allí de director. Lo primero, ¿cómo está? Pues muy bien, es un placer estar con vosotros. Y ya que la frase, la idea del programa de hoy es el periodismo que tenemos y el que queremos, ¿cómo es el periodismo que tenemos en España? Bueno, el periodismo es una lucha diaria y constante, ¿no? No solo en España, sino en cualquier sitio donde se ejerce. Al consistir en intentar contar la verdad y exponerla públicamente, siempre se va a encontrar, pues, enemigos, gente que no quiere que se sepa, gente que intenta que no lo ejerzas y demás, ¿no? Ahí, por supuesto, tenemos desde las dictaduras totalitarias tipo Corea del Norte a las grandes democracias nórdicas, donde se ejerce con más transparencia y con garantías. Y en medio, pues hay algunos países que, como España, son democracias con sus defectos, pero que tienen una libertad de prensa muy por debajo del nivel que debería tener un país como el nuestro. Y ahí es donde yo creo que el relato del director se detiene, ¿no? En ese corresponsal que después de 20 años reporteando por el mundo regresa para hacerse cargo del puesto de director de un gran periódico y se encuentra precisamente eso, que no es tan fácil ejercer el periodismo con libertad en un país donde la prensa está muy condicionada por los poderes políticos, económicos y mediáticos. ¿El periodismo que tenemos era el que se esperaba cuando llegó desde la corresponsalía a dirigir el periódico? Bueno, yo sabía que el periodismo español estaba en crisis, crisis económica, cambio de modelo por Internet, llevaba ya varios años sufriendo las redacciones despidos constantes, un deterioro de la calidad, una cada vez mayor presión de los poderes, porque claro, los poderes lo que hacen es que huelen la debilidad de la prensa en medio de esa crisis y aprietan las tuercas todavía más para intentar controlar lo que se dice. Y es verdad que incluso estando a miles de kilómetros de distancia, pues me llegaban, ¿no?, algunas de esas dificultades, pero no pensé que los obstáculos y las fuerzas contrarias a la libertad de prensa serían tan potentes. Es verdad que una vez estás ya situado en el despacho, en el día a día, y tienes pues esas exclusivas, esas investigaciones de corrupción sobre la mesa y te dispones a publicarlas, te encuentras con que las fuerzas, la oposición y los intentos para intentar evitar que la verdad salga adelante, pues son muy fuertes. Y ahí es donde una prensa fuerte, vigorosa, independiente, es muy importante. Y en los últimos años lo que hemos visto es un deterioro de esa prensa, como decía, en parte por la debilidad propia de la crisis económica, del modelo, y también porque yo creo que los partidos políticos, los grandes empresarios, los grandes capos de los medios en España no entienden el concepto de libertad de prensa en una democracia. Y eso yo creo que es una de las cosas que urge corregir.
Precisamente una de las cosas que decía, no sé si ha seguido la polémica, pero este verano Antonio Caño, que era el director del País, precisamente mientras usted era director del Mundo, fue despedido de Prisa y él lo adujo a unas ciertas presiones por criticar a Pedro Sánchez y dijo que Pedro Sánchez nunca había tenido tanta libertad, o no había tenido nunca un presidente de gobierno, no había tenido nunca tan buen entorno, un entorno tan favorable desde los medios de comunicación como ha tenido Pedro Sánchez. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que el entorno que se encontró Mariano Rajoy fue probablemente, si no igual, incluso más favorable, ¿no? Al final, no depende tanto de un líder político u otro, de izquierda o derecha. Cambian los gobiernos, pero las presiones que se ejercen sobre la prensa son muy parecidas y están muy ligadas al dinero, a los acuerdos, por ejemplo, en el caso de los gobiernos, la concesión de licencias de radio y de televisión a cambio de que seas amable conmigo, la utilización de la publicidad institucional también para premiar a aquellos que considero que hacen lo que yo quiero y castigar a los que no. Y esto es a nivel estatal, pero también a nivel autonómico, municipal y demás. No hay que olvidar nunca que esas presiones se ejercen también en pequeños ayuntamientos donde a lo mejor un grupo de colegas ha montado un diario digital, tiene una subvención del ayuntamiento y esto me lo han contado en presentaciones del director y de repente te encuentras por la calle al concejal de turno y te dice: si me vuelves a criticar, te quito la publicidad que estamos poniendo en tu medio, sabiendo que eso ahogaría ese medio. Es decir, ese vínculo entre la prensa y el poder, ese intento de manipulación no depende de uno u otro. Ocurrió en los años de Mariano Rajoy, sin duda ocurre en los de Pedro Sánchez y es nuestro trabajo, sabiendo que el poder nos va a intentar condicionar, el resistir. Y ahí es donde yo echo de menos una mayor resistencia por parte de quienes son responsables de esos medios de comunicación. Muchas veces, a cambio de vivir mejor, más cómodamente, de favores y demás, pues renunciamos a hacer nuestro trabajo como deberíamos. ¿El periodista es libre en España? Bueno, es libre el que decide serlo. Hay otros que han decidido no serlo, precisamente por lo que decía, de que se vive mejor al abrigo del poder y siempre es incómodo estar molestando a gente poderosa porque esto te causa problemas, ¿no? Entonces, es libre. Muchísimos periodistas de este país no son libres. Los hay que sí lo son, una minoría, pero hay muchos periodistas que no pueden escribir ni publicar las noticias que les gustaría porque su jefe no lo permite, el medio de comunicación es partidario de un partido y no de otro, que ese es otro problema también muy grave de la prensa en España, que es una prensa de bandos. Entonces tú, si estás en un periódico de derechas, digamos que te dejan o te permiten criticar al lado contrario, pero no al tuyo propio, ¿no? Y se investiga mucho lo que hace el rival, pero no a los de tu cuerda ideológica. Y todo eso va condicionando el periodismo. Entonces, como decía al principio, creo que esa libertad no es propia de un país democrático la que tenemos y que deberíamos preocuparnos, ¿no? De que no haya una absoluta libertad en un país democrático, europeo, occidental, absoluta libertad para que todos los periodistas pudieran ejercer su trabajo sin ninguna influencia. Eso desgraciadamente no es así y incluso diría que la mayoría de los periodistas de España ejercen o son sometidos a la censura o ejercen ellos mismos la autocensura porque saben que hay cosas que no pueden decir. Para llegar a hacer algo en el periodismo, es decir, para llegar, por ejemplo, a dirigir unos informativos o para llegar a puestos altos en un periódico, hay que someterse a esas presiones. Digamos que tienes más posibilidades de triunfar en el periodismo español si manipulas, si te arrimas a un partido concreto, si
haces información sesgada, a día de hoy eso tiene más premio en España que ejercer el periodismo independiente, que muchas veces te cuesta el puesto de trabajo, te cuesta represalias, es más difícil porque tienen incluso los propios medios miedo a contratar a gente demasiado independiente. No quiere decir que la única vía de triunfar en el periodismo en España sea entregando tu independencia. Pero sí es verdad que porque hay disfunciones graves en nuestro periodismo y porque tenemos unos medios de comunicación muy sesgados ideológicamente, normalmente prospera más el periodista que sacrifica su independencia por unos intereses. Bueno, también me acompañan en esta entrevista mis compañeros Ángela León y Antonio de la Lama, y suyas son las siguientes preguntas. Empezamos por Ángela. Hola, Ángela. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, teniendo en cuenta toda esta conversación que estamos manteniendo, me gustaría saber qué lugar ocupa la verdad en un momento en el que la desinformación parece que se ha establecido como un criterio precisamente informativo, valga la redundancia. ¿Qué es la verdad dentro del periodismo si es que ésta existe? Por supuesto que existe, ¿no? La verdad, es decir, uno puede salir a la calle y si llueve y se moja, está lloviendo. Hoy estamos en unos tiempos en los que hay medios que te dirán hace un día radiante, ¿no? Por mucho que la gente se esté mojando. Es verdad que estamos en un momento en el que la desinformación, que siempre había existido, tiene herramientas para expandirse mucho más rápido que nunca, a través de las redes sociales, a través de plataformas, a través de Internet. Esto hace precisamente que la verdad sea hoy más importante que nunca, para contrarrestar el poder abrumador que tiene hoy la mentira. Y los manipuladores, ¿no? Cuentan con ventajas que hace muchos años no tenían. Eso hace que el periodismo serio, riguroso, que apuesta por la verdad, sea más importante que nunca. Y no podemos permitir que sea la mentira la que gane. Y en muchos casos es lo que está ocurriendo. Por eso es clave defender la independencia de los periodistas, darles libertad para que puedan ejercer su trabajo sin presiones. Y los espacios en los que eso ocurre, pues cada vez son menores. Y ahí es donde tenemos que recuperar el terreno perdido. Porque en estos últimos años de crisis de los medios, que ya son unos cuantos, porque la crisis de los medios empezó en el año 2008, 2009, con la caída de Lehman Brothers, la crisis que vino después. Estamos en el 2021 y seguimos en crisis. Y como decía antes, esa crisis nos ha debilitado frente al poder, que sabe que somos más débiles que nunca. Entonces es muy importante recuperar la fortaleza para dar un paso al frente y aguantar, digamos, nuestras posiciones de independencia periodística. Por eso necesitamos modelos de suscripción, necesitamos que la gente nos apoye y necesitamos sobre todo demostrarle a los lectores, a los oyentes, a los espectadores que nuestro periodismo merece la pena, que vamos a apostar por la verdad. Y ahí pedirles que nos ayuden suscribiéndose a nuestro medio, apoyándonos económicamente, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la salida, porque lo contrario es dejar que gane la mentira y los manipuladores que están ahí fuera y están desinformando. Hay ejemplos en la actualidad del impacto que puede tener la ocultación de la verdad. Es que si uno piensa en la pandemia, por ejemplo, y cuando esa pandemia comenzó en China, en Wuhan, si en ese momento en Wuhan hubiera habido una prensa libre que hubiera podido informar de lo que estaba pasando allí y no se hubiera ocultado la verdad, es muy probable que pudiéramos haber contenido la pandemia y no nos habríamos encontrado con el desastre absoluto que ha sido después su propagación por todo el mundo, la crisis económica, la pérdida de miles de vidas. Es decir, es muy importante. La falta de libertad de prensa cuesta vidas y es fundamental defenderla no solo en nuestro país, sino en todos los rincones. Antonio.
Bueno, hola de nuevo. Yo quería también tratar un tema que hemos estado hablando antes, y es pues precisamente cuando hablamos de si está mal o no el periodismo actual. A mí me gusta también pensar en si estamos mejor o peor que antes, ¿no? Entonces, hace 20 o 30 años, por ejemplo, trayendo el caso del libro, ¿no? Del director, una situación así se podría haber quizás denunciado, haber tenido esos espacios para hablar de ello, para tratar este tipo de temas, como es la libertad de prensa, se podría haber tratado hace 20 o 30 años, o estamos igual que antes, que siga habiendo estas dificultades. Yo creo que estamos peor que hace 20 años, sin duda, ¿no? Hay que pensar que hace 20 años, por ejemplo, la prensa escrita tenía una influencia importantísima. Los periódicos, pongamos El Mundo, ¿no? Que es el periódico en el que yo hablo en El Director. El Mundo era un periódico que vendía a lo mejor 350.000 ejemplares y cada vez que sacaba una exclusiva tenía un impacto nacional importante. Hoy en día esos medios se han quedado muy débiles, hay muchos más medios, todo está muy fragmentado, su influencia es mucho menor y encima su situación económica es tan grave que están prácticamente intentando sobrevivir al día. Y es muy difícil ejercer tu libertad cuando estás en esa situación, ¿no? Eh, por ejemplo, el New York Times. El New York Times tiene hoy más de 7 millones de suscriptores digitales. Claro, eso te da una fortaleza tremenda para cuando una empresa o un político quiere ejercer presión sobre tu trabajo, darte media vuelta e ignorarlo, porque en realidad tú dependes de tus lectores. ¿El problema cuál es? Que la mayor parte de los medios españoles no dependen de sus lectores. Dependen de favores, dependen de llevarse bien con el gobierno de turno, dependen de la publicidad que les dan esas empresas y eso condiciona mucho lo que pueden y no pueden hacer. Y romper eso, que es como la adicción de un yonki a la droga, pues en el caso de los medios es la adicción que tienen a los favores para poder seguir manteniéndose en pie, es muy difícil de romper si no das primero un periodismo de muchísima calidad que haga que la gente piense que merece la pena tu medio, que realmente estás de su lado y del lado de la verdad. Y ahí es donde yo noto que falta un gran empuje, ¿no? En romper las cadenas con partidos, con ideologías, con intereses, demostrar que el interés público es lo primero que nos interesa y a partir de ahí construir un modelo de negocio de periodismo independiente. Por volver un poco a lo que era el libro de David Jiménez, el director, que denuncia un poco de lo que estamos hablando hoy, que es esas presiones y ese sometimiento de muchos periodistas al poder. El libro arranca y tiene un punto nostálgico, que es un diario idealista, y algunos consideran casi que utópico, que es El Normal, que es un diario donde todo sería básicamente perfecto, es decir, o casi perfecto, donde se haría buen periodismo y lejos de presiones. ¿Se podría hacer hoy El Normal en España? Claro, el hecho de que consideremos utópico que un periodista cuente la verdad, si te das cuenta, es bastante surrealista en sí mismo, porque Sí. cuando uno habla de los médicos, no le parece utópico que intenten salvar a sus pacientes. Cuando uno habla de abogados, no le parece utópico que quieran defender a sus clientes de la mejor manera posible. Y en cambio, cuando hablamos de periodistas, nos parece utópico que quieran defender la verdad, cuando ese es su trabajo, debería ser lo normal. Por eso ese nombre, ¿no? El normal. Porque lo normal debería ser que un periodista defendiera la verdad. Porque el que no lo hace no es ni siquiera periodista. Pero la situación de la prensa y de los medios es tan grave en España que incluso para el público le parece absolutamente increíble que haya periodistas que quieran contar la verdad. Es decir, desconfían enseguida de alguien que diga que quiere contar la verdad. Eso es tremendo porque al final lo que hay detrás es una grandísima falta de confianza en el sistema de medios de comunicación y en las personas que trabajamos en el periodismo. Eso es lo que hay que cambiar. Entonces, yo creo que el normal
sea un proyecto tan difícil en España, dice muchas cosas y nada buenas de lo bajo que hemos caído en nuestras expectativas de lo que esperamos de un periódico. Porque lo que en el director yo describo como el normal, en realidad no es tan raro. Es un diario que no estuviera del lado de intereses económicos o políticos, sino del lado del público, que contara historias relevantes para la gente, que fuera independiente, honesto. Claro, es que eso es lo normal. Y fuera de España, en países donde tienen más tradición de libertad de prensa que nosotros, muchas veces eso se considera normal. Lo que se considera extraño y anormal es el que hace lo contrario a eso. Entonces, bueno, el normal yo espero que sea posible, ¿no? Y que poco a poco la gente lo vaya exigiendo, ¿no? Porque si no viene la iniciativa de los propios periodistas crear medios así, que al menos la gente lo exija y dé la espalda completamente a aquellos que no tienen los principios mínimos para hacer el periodismo. Estamos aquí hablando un poco de libertad de prensa, estamos hablando un poco de libertad de información y, claro, hablamos de temas que muchas veces son ajenos a los ciudadanos de a pie, a las personas que andan por la calle y que permanecen ajenos a todas estas compras. Yo creo que ahora más o menos el caso Villarejo ha acercado toda la trama corrupta paralela al Estado que había y que hubo tanto en política como, por ejemplo, en periodismo. Pero, y los audios de Florentino también lo han hecho, pero ¿cómo le explicamos a la ciudadanía de a pie, a aquellos que no siguen tanto lo que pasa dentro del periodismo, cómo le explicamos que un periodista se pueda callar la verdad o que pueda venderse a un político sobre el que está informando? ¿Cómo se le explica esto a la ciudadanía? Bueno, yo creo que es una de las cosas que está ocurriendo, ¿no? Esa ruptura de la confianza entre los periodistas y la ciudadanía a mí me parece que es quizá de lo más grave, porque además, y vuelvo a poner el ejemplo de la pandemia, ¿no? Cuando se rompe la confianza y llega la hora de informar de cosas tan importantes, por ejemplo, como la vacunación, ¿no? Y al otro lado hay un público escéptico que ya desconfiaba de ti antes de que ocurriera la pandemia y tú de repente le dices, bueno, hay unas vacunas, son necesarias, la ciencia dice que son efectivas y demás, se produce una reacción de desconfianza, no me lo creo y actúo en consecuencia. Es decir, no hago caso a la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa desconfianza al final crea sociedades mucho peores, ¿no? Mucho más susceptibles a la manipulación. Y ante recuperar esa confianza. Pero claro, lo que no podemos hacer los periodistas es estar todo el día quejándonos de lo mal que va nuestro oficio y en cambio no hacer nada por renovarnos a nosotros mismos, por hacer las cosas cada vez mejor. Porque el periodismo al final es el oficio de muchas veces de criticar lo que hacen los otros buscando que mejoren las cosas, ¿no? Nos metemos con los políticos, con los empresarios, con los deportistas, con todo el mundo, ¿no? Pero lo que yo noto en falta en España, y era un poco la intención de escribir el director, era que hiciéramos un ejercicio de análisis de nuestro propio comportamiento, ¿no? Y de renovación y de regeneración del periodismo desde dentro. Pero esto es muy difícil porque los que están en mejores posiciones en el periodismo no quieren cambiar nada porque les va estupendo. Por eso me he encontrado que la reacción al libro ha sido entusiasta entre los jóvenes periodistas, entre los estudiantes, etcétera, y los que están mejor posicionados, un poco su reacción ha sido, oye, no toques lo nuestro, que a nosotros nos va muy bien, ¿para qué vamos a cambiar, no? Ese es el problema, ¿no? Que el periodismo está enquilosado, está paralizado, porque los puestos de arriba están copados por gente a las que el sistema actual le va estupendamente. Y eso es muy difícil de romper, ¿no? Hay esperanza en que las nuevas generaciones rompan con ese muro que se ha establecido de una generación de periodistas de mi edad, incluso más mayores que yo, que están taponando cualquier renovación del oficio. Ángela.
Sí, a mí me gustaría saber porque, claro, has estado dedicándote durante 20 años de tu vida siendo corresponsal. Me gustaría saber si siendo corresponsal eras libre. El trabajo de corresponsal quizás es el mejor de un periódico. Se es muy libre como corresponsal porque al final estás tocando temas internacionales y al no afectar directamente a partidos políticos de tu país ni a empresarios de tu país, pues normalmente los medios ahí sí que te dan la libertad absoluta. ¿Qué más les da, ¿no? A ellos lo que escribas de Corea del Norte o de China o que te vayas a una revolución en cualquier sitio, ¿no? Entonces sí que es mucho más libre, las presiones son mínimas o apenas las notas. Y en cambio, el cambio que viví fue llegar a España, intentar ejercer el periodismo con la misma libertad de la que había disfrutado como corresponsal y chocarme de frente contra todos los obstáculos, las presiones, los intentos de manipulación, la presión de los poderes. Eso te das cuenta, sobre todo cuando empiezas a ejercer el periodismo a nivel nacional. Entonces, es verdad que el trabajo de corresponsal, que tiene sus cosas, ¿no? Sobre todo cuando vas a la guerra y demás, tiene sus riesgos, pero en cuanto a independencia es mucho más independiente. Hay un extracto del libro en el que al primer David Jiménez, al reportero en Pradillo, o al redactor en Pradillo, en su primera etapa, antes de irse corresponsal, una de las secretarias le dice: David, vete lo más lejos que puedas porque tú no eres para estar aquí. Si hoy te llega un joven periodista, una persona que acaba de licenciarse, que da sus primeros pasos en el oficio, ¿tú le darías el mismo consejo? Pues habría que pensárselo bien, porque claro, ha cambiado tanto la situación de los medios. Pensemos que cuando a mí la secretaria del Mundo me dice, coge la maleta y lárgate, estamos hablando del boom de la prensa. Internet prácticamente no existe, los periódicos ganan un dineral, están contratando gente, se paga bien a los periodistas que tienen contrato. El irte de corresponsal en ese momento es una oportunidad. Incluso tienes la opción, si lo haces bien o si ellos consideran que lo has hecho bien, y fue mi caso, de que a los 6 meses te contraten ya de una manera estable y conviertan lo que fue una aventura de irte por tu cuenta en una corresponsalía con todos los privilegios que eso tiene. Claro, hoy con una prensa diezmada, en crisis, con las dificultades que todos conocemos, es mucho más difícil hacer el camino que yo hice, de irte de corresponsal y que eso te salga bien, o irte de corresponsal y que el periódico te pague lo suficiente para sobrevivir. Entonces, daría ese consejo. Yo siempre daría el consejo a un periodista joven que cogiera la maleta y se marchara fuera si le apetece hacer periodismo internacional. Porque incluso si le saliera mal y al año, pongamos, ¿no? Se tuviera que volver porque, oye, no llego a fin de mes, da igual. El máster en periodismo, el máster en la vida que le habría dado ese año de experiencia es impagable y le servirá para el resto de su carrera. Entonces, yo siempre seré partidario, incluso ahora con las dificultades que hay, de que alguien que tenga inquietudes sobre el periodismo internacional coja la maleta y se vaya. Que no se compre el último iPhone de 1.000 euros, que eso lo emplee en un billete de avión. Estamos hablando de gente ya que tiene esa capacidad. Y si no tienes esa capacidad, el intentar ahorrar como sea para cogerte una maleta, irte a un sitio interesante y desde ahí ofrecer tu trabajo a medios de comunicación, a mí me parece una opción muy viable, muy buena, mucho más difícil de lo que habría sido en mi época, pero todavía válida porque lo peor que te puedes llevar es una grandísima enseñanza sobre periodismo. Antonio. Volviendo a ese buen periodismo al que supuestamente deberíamos dirigirnos,
¿Crees que deberíamos quizás replantear, digamos, entre comillas, la obsesión que existe en el periodismo con la inmediatez absoluta cuando se da una noticia? Es uno de los defectos que tiene ahora el periodismo, ¿no? Se ha apostado mucho por la cantidad de información y por la velocidad a la que se da esa información, y cada vez menos por la calidad. Y curiosamente, si uno ve la lista de los grandes medios de comunicación internacionales, sobre todo en prensa, que han tenido éxito, son todos aquellos que hicieron la apuesta inversa, que dijeron, voy a apostar por la calidad en vez de la rapidez o la cantidad. Es decir, te vas al New York Times, te vas al Washington Post, te vas al Wall Street Journal, te vas al Financial Times, te vas a Der Spiegel en Alemania, te vas a Le Monde, te vas a... Es decir, todos los medios que apostaron o han hecho una apuesta seria por el periodismo, contratando más periodistas, dando más calidad a sus lectores, diciéndole, vamos a hacer un producto que merece mucho la pena para que podáis suscribiros y no penséis que nos estamos estafando. Estos han tenido éxito. En España, cuando llegó la crisis, se hizo justo lo contrario. Vamos a despedir a más periodistas, mientras los directivos se gastaban el dinero en comilonas y en viajes y en otras cosas. Vamos a recortar en viajes, vamos a recortar las corresponsalías, vamos a recortar todo lo que tenía que ver con el periodismo, empezaron a recortarlo. Y eso se ha demostrado con el tiempo que fue una decisión desastrosa, porque entonces creaste un periódico o un medio de comunicación por el que no merecía la pena pagar. Y es lo que se están encontrando muchos ahora cuando están en sus modelos de suscripción, que no tienen un producto por el que merezca la pena pagar. Y ahí es donde está el problema, ¿no? En esa apuesta. Si haces periodismo o te dedicas a periodismo, pues no lo conviertas en una fábrica de salchichas, ¿no? A ver cuántas fabrico con la peor calidad y lo más rápido posible. Tendrás que intentar hacer entrecots de buena calidad, ¿no? Porque la gente al final es por eso, por lo que va a pagar. Bueno, hay alguna esperanza, alguna luz al final del túnel de que los medios se den cuenta de eso, ¿no? Y empiecen a apostar también en España por la calidad. Y bueno, hablando de apuestas y de futuro del periodismo, el futuro del periodismo evidentemente pasa por lo digital. ¿Hacia dónde va esta apuesta? ¿Crees que se está consolidando ya de una vez que los medios se centren más en lo digital que en el papel o en por ejemplo, la televisión o la radio tradicional? ¿O todavía queda mucho para avanzar y convencer de que desde un ordenador, desde un móvil, ya desde un móvil, se puede hacer buen periodismo, se puede consumir buen periodismo y un móvil va a hacer que el resto desaparezca casi? Bueno, es que eso ya ha pasado. Yo creo que el debate entre papel y digital ya solo lo tienen gente que vive en otro siglo. La manera en la que está cambiando todo. Uno ya no puede decir, no, es que el futuro está en digital. No, es que ya el presente hace mucho tiempo que es digital. Si uno ve las tiradas de los periódicos, ¿no? Periódicos que vendían, como El País, 450.000 ejemplares, venden 70.000. Claro, y el Mundo, que vendía 350.000, estará vendiendo 30 y pocos mil. Es que ya ese negocio se ha destruido. Es como hablar ahora mismo de Kodak y la fotografía. ¿Debería la fotografía ser digital o deberíamos intentar revivir la fotografía en película? Bueno, es que eso ya es un debate acabado, ¿no? Ya sabemos quién ha ganado. Otra cosa es que algunos nostálgicos pues mantengan la tradición y quieran comprar el papel y uno diga, bueno, pues mira, lo voy a sostener, ¿no? Y así en todo, ¿no? En la radio, pues igual, es el podcast. La gente ahora, y la televisión, pues la gente ya ha decidido que no quieren esperar a que sea el medio el que le dice qué ver y cuándo verlo. Ellos son los dueños, los reyes del control en el contenido, ¿no? Y deciden qué ven, en qué momento y en qué plataforma. Siempre fue una cosa absurda que los periodistas pretendiéramos decirle a la gente dónde debía consumir el periodismo. Pues eso solo lo puede decidir la audiencia.
Nosotros lo único que podíamos hacer es darle el mejor periodismo para que ellos escojan en qué plataforma lo quieren consumir. Y eso sigue siendo la realidad. No hay buen periodismo es en papel y el mal periodismo se hace en digital. No, el buen periodismo es buen periodismo. Se hace pésimo periodismo en papel y lo vemos todos los días en España con panfletos que publican barbaridades sin contrastar en el papel, y por mucho que estén en papel, eso no los convierte en buen periodismo. Y de la misma manera ocurre en digital, donde se hacen cosas muy buenas y se hacen cosas muy malas. Entonces, el periodismo es bueno o no es bueno dependiendo de sus fuentes, dependiendo del trabajo que se ha hecho, del contraste, del rigor, de la honestidad, no de qué plataforma es la que lo difunde. Y ahí es donde yo creo que ese debate, incluso los periódicos que más se resistían a aceptar esa realidad, pues ya la han aceptado. ¿Cuál es el problema? Que es tarde para algunos, que han sido tan lentos curiosamente, ¿no? Siendo los que difunden la verdad, pues han sido tan lentos en darse cuenta de su propia verdad, de lo que estaba pasando, que ahora es tarde para ellos. Yo hablaba mucho del libro El Director, lo tengo todavía sobre mi mano. En el libro El Director hay una especie de antagonista, como en buen libro que podría haber sido una obra de ficción, pero es de la realidad. Hay un antagonista que es el Cardenal, para el que no lo sepa, es el hombre fuerte de Unidad Editorial, la empresa del mundo, o era el hombre fuerte de Unidad Editorial, la empresa del mundo en nuestro país, en España, que es Antonio Fernández Galiano. Antonio Fernández Galiano ya no está al frente de esa empresa aquí en España porque la matriz decidió expulsarle de su cargo. Se sintió aliviado un poco cuando expulsaron al cardenal de su templo. No, la verdad es que me dio bastante igual, ¿no? Porque ya habían pasado 5 o 6 años, el destrozo que se había hecho al periódico era probablemente ya irreparable, y porque yo me había desconectado ya emocionalmente del mundo, ¿no? Un periódico por el que trabajé 20 años y que en un momento dado sí que tuve un vínculo más allá de laboral, ¿no? Porque fue donde empecé como becario y trabajé como corresponsal y fui director, pero eso ya había desaparecido y ya sinceramente no sentí. Hubo gente que me felicitó por WhatsApp, me mandaban mensajes, enhorabuena, al fin ha caído lo que llamas tú el antagonista, ¿no? El supuesto enemigo, pero yo nunca lo vi como un enemigo, simplemente lo vi como una persona tremendamente equivocada, ¿no? Que tuvo la oportunidad de crear un gran diario centrado, moderado, liberal, reformista en España, como fue El Mundo en sus inicios, y en vez de eso optó por convertirlo en un panfleto ideológico. Bueno, pues en su día eso me pareció una estrategia desastrosa, me lo denuncié, pero la realidad es que eso es lo que se impuso y bueno, una vez uno toma ese camino es muy difícil desandar el paso. Lo cierto es que al final una de las cosas que sí han ocurrido con el director es que pues, los personajes del libro van quedando en el lugar que merecían, ¿no? Y que el libro, todas las cosas que se han ido contando se han ido demostrando verdad, incluida la inutilidad de sus gestores, ¿no? De los gestores de ese diario. ¿Me produce alegría haber tenido razón? Pues no, la verdad. Me produce más pena por el periódico, ¿no? Y por lo que se ha hecho con el periódico. Pero bueno, esa es la historia del periodismo reciente en España, no solo para El Mundo, sino para otros medios que tuvieron la mala suerte de caer en las manos equivocadas. Precisamente en el libro, y hablaba un poco de los personajes que aparecen en el libro, se usa mucho de apodos, salvo en algunos casos, como por ejemplo Irene Hernández Velasco, que era la corresponsal en París y que luego vuelve a Madrid de redactora, o por ejemplo Virginia Pérez Alonso, que era la encargada de todo el tema digital y que ahora dirige el diario Público. Había muchos apodos, por ejemplo, el 2, la Digna.
Y esto ha llevado a mucha gente, a muchos lectores, a intentar adivinar quién eran esas personas. De hecho, yo me he encontrado bastantes artículos donde se da un poco la lista de nombres de los apodos que usted escribe en el mundo. No sé cómo ve esto, que la gente tenga una obsesión por saber quién eran. Bueno, yo sabía que eso iba a pasar, pero también sabía que probablemente no iba a ser muy difícil que la gente descubriera quiénes eran, ¿no? Bueno, intenté respetar un poco ahí, proteger un poco la identidad de la gente que trabajaba en el mundo. Es cierto que todos los que no trabajan en el mundo, los ministros, el rey, los políticos, empresarios, salen con nombres y apellidos reales, pero opté por darle a los personajes del periódico esos apodos, también para hacerlo más universal, en el sentido de que yo no quería que fuera solo un libro sobre el mundo, sino que todas las redacciones se parecen mucho y esos personajes pues te los encuentras en la del País, en la del ABC y en muchos otros, ¿no? Y la idea era esa, que fueran unos personajes que trascendieran más allá de su propia identidad. Y bueno, yo creo que ese recurso literario funcionó bien, ¿no? El hecho de que creara esa polémica y que todo el mundo anduviera buscando quiénes eran, pues yo creo que también contribuyó a crear un poco de suspense y mejorar el atractivo que tenía el libro. Y alguno de esas personas que aparecen y que luego son señaladas por los lectores con ya nombre y apellido, le han llamado para decir, oye, no me ha gustado mucho que me incluyera en el libro, no me gusta lo que cuentas de mí, esto no es del todo así. No directamente. Sí me ha llegado, por supuesto, y en su día cuando salió el público, salió el libro, hubo reacciones bastante agresivas por parte de algunos de los afectados, ¿no? Incluso en redes sociales. Y luego me llega por compañeros el enfado que en algunos casos, curiosamente, han pasado ya más de 2 años. Les sigue durando porque yo creo que el libro es un poco les pone ante un espejo, ¿no? Ante el espejo de quiénes son. Y eso siempre es difícil de asimilar. Entonces sí que es verdad que hay gente que, bueno, que se le atragantó el libro y no lo acaba de superar. Pero yo creo que los periodistas que estamos, como decía antes, todo el día criticando a gente y en las columnas y en nuestros comentarios y en las tertulias, y muchas veces somos duros con los demás, deberían tener la piel un poco menos fina y aceptar también la crítica que viene desde dentro del oficio y no pasa absolutamente nada porque nos critiquen y a mí se me ha criticado e incluso hay gente, como bien dices, que no le ha gustado el libro y lo ha expresado y me parece estupendo, no le tiene que gustar a todo el mundo, pero creo que los periodistas, precisamente por el trabajo que hacemos, pues tenemos que ser más tolerantes con lo que se cuenta de nosotros, ¿no? Es un poco ridículo que un columnista que está desde hace 20 años insultando a la gente, a los políticos, a los empresarios, a los futbolistas, a todo el mundo metiéndose con ellos, pongas una línea sobre el columnista en un libro y se ofenda como si hubieras hecho lo peor del mundo, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Hay que aceptar las reglas del periodismo también para nosotros los periodistas. Y ha habido dos grandes polémicas este verano con el periodismo. Son recientes. Empiezo por la primera porque es la de más intriga, para muchos por lo menos. Tiene que ver un poco con esta trama diferencial. De hecho, de estos personajes habla usted en el libro. De Florentino Pérez y de esos audios de Florentino Pérez, llevándonos un poco a la parte periodística, la relación de Florentino Pérez con personas y personajes como Eduardo Inda, Ferreras o Pedrerol. En el libro se cuenta que, bueno, Florentino Pérez destituyó al entonces director del diario Marca, Óscar Campillo. No sé si ha seguido esta polémica, ¿qué opinión tiene? Sí, bueno, ha confirmado otra de las cosas que cuenta el director. Ahí se dice que personajes como Florentino Pérez deciden quién es y quién no es director de un medio como Marca. Y yo lo conté en el libro y conté cómo se cargaron a Óscar Campillo por las presiones de Florentino Pérez y eso
en los audios, el propio Florentino Pérez me confirma, ¿no? Lo que describía. Y no me ha sorprendido nada, por supuesto, ¿no? Porque es como funciona. Y yo creo que dice muy poco del estado de los medios de comunicación el hecho de que un presidente de un equipo pueda tumbar o pueda escoger al director del medio deportivo más importante del país. Pero es que eso ocurre también a nivel de los periódicos y los medios de comunicación generalistas, de política y demás. Pues que muchas veces una llamada desde un despacho político del poder puede decidir el futuro de un periodista. Eso solo debería ocurrir en las dictaduras. No debería ser lo normal en una democracia. Y sin embargo, ocurre en nuestro país, que el trabajo de un periodista muchas veces no depende de lo bien o mal que haga su trabajo, sino de que se lleve bien o mal con el poder. Eso es una distorsión total de la relación que tiene que haber entre el periodismo y el poder. Y la otra gran polémica de este verano en relación al periodismo ha sido la de, bueno, el cambio de ley en Telemadrid para básicamente expulsar a la directiva que había logrado un buen trabajo y desterrar la etapa de manipulación informativa, colocar a una dirección próxima al gobierno regional, en este caso del PP, de Díaz Ayuso, con José Antonio Sánchez como administrador único hasta no sabemos bien cuándo, en principio vitalicio hasta que haya un sustituto. ¿Qué opinión tiene sobre esta polémica, sabiendo que además usted colabora en una tertulia de un canal público, en este caso Televisión Española, también muchas veces muy utilizado por los políticos y muy señalado por los políticos cuando están en el gobierno? Bueno, de nuevo es algo que solo debería ocurrir en dictaduras bananeras. Lo de Telemadrid, el asalto a la independencia de Telemadrid se ha hecho con un desparpajo pues propio de autoritarismos y de populismos, no de una democracia europea, occidental y moderna. Pero es que llevamos así ya décadas en las cuales los partidos políticos cada vez que llegan al poder creen que los medios públicos, que pagamos todos, hay que recordarlo, pueden ser convertidos en sus gabinetes de prensa y que nosotros se los vamos a costear. Y empieza siempre lo mismo, con una purga de aquellos que están haciendo su trabajo, bien o mal. En el caso de Telemadrid lo estaban haciendo muy bien, pero da absolutamente lo mismo. Los echan para colocar a sus amigos, a un comisario político, que a su vez se trae a todos los periodistas que son afines al partido político de turno y se manipula de una manera burda lo que debería ser un medio de todos. ¿Cómo acabar con eso? Es muy difícil mientras a la gente no le importe. Y yo tengo la percepción de que más allá de la culpa de los políticos, que la tienen toda, no hay en la ciudadanía una conciencia de lo que debe ser un medio público. Yo lo que me he encontrado en Telemadrid es que los votantes del PP decían, bueno, no está mal hecho porque ahora van a apoyar o van a tener el control los nuestros. Y cuando es los socialistas o cualquier otro partido de izquierdas el que controla una cadena de televisión, como ha ocurrido en el pasado también, en Andalucía, por ejemplo, en la época del PSOE y demás, pues son los propios votantes los que dicen, bueno, pero son de los nuestros, está bien que manipulen a nuestro favor, ¿no? Hasta que los ciudadanos no dejen de tolerar el asalto de las instituciones públicas, incluidos los medios de comunicación, de una manera partidista, es decir, vale mientras lo hagan los nuestros, nos cabrea solo cuando el asalto lo hacen los otros, pues los políticos interpretarán que pueden seguir haciendo esto con impunidad. Yo creo que ese es el mensaje que reciben y de hecho, ¿quién se acuerda ya después de lo de Telemadrid? Pues, un poco de protesta, protestamos 2 o 3 periodistas y ya se olvida y ya prácticamente nadie se preocupa. Y los propios periodistas pues acabamos aceptando esa circunstancia y verás el silencio abrumador que existe en este caso de Telemadrid, igual que ha existido por parte de un sector del periodismo cuando son los de la izquierda los que asaltan un medio, ¿no? Es decir, ¿por qué ese silencio? Pues es muy fácil.
porque hay una parte del periodismo que piensa que ahora, gracias a que el control lo van a ejercer los suyos, van a tener más trabajo, van a ir a más tertulias, etcétera, etcétera. Y es lo que hablamos, ¿no? Lo triste que es que en este país haya periodistas que se vendan por una tertulia. Cuando tenemos lugares en el mundo donde hay periodistas, México, se me ocurre, ¿no? Birmania, China, etcétera, donde los periodistas se juegan la vida por la libertad de expresión. Y aquí en España hay gente que la vende por una tertulia. Y ya muy breve, porque nosotros tenemos una sección que se llama todas las semanas el Negre de la Semana, donde hacemos un poco, revisamos lo que es el antiperiodismo, en muchos casos, los casos además más flagrantes. Y creo que bajo su etapa en la dirección, Javier Negre ya era miembro del Mundo, o estaba en los suplementos, si no recuerdo mal, y hoy se ha convertido en básicamente un altavoz, o ha sido criticado por convertirse en un altavoz de la ultraderecha. No sé si tiene alguna experiencia así con Javier Negre o demás, porque creo que no aparece en el libro. No, Javier Negre, cuando yo llegué a la dirección del Mundo, yo no lo conocía, y él trabajaba en el suplemento de reportajes Crónica de los domingos. Y en aquella época, de hecho, hizo buenos reportajes y fue como lo conocí. Cuando él sale del periódico y monta la cadena de televisión y demás, yo ya hacía tiempo que ya no estaba en el periódico, y al final, bueno, uno tiene que tomar sus propias decisiones. Estoy de acuerdo yo con cuál de los dos Negre me quedaría, pues me quedaría con el que conocí en 2015, que hacía reportajes que muchas veces eran impactantes, pero eran muy buenos reportajes. Creo que en el periodismo hay dos vías. Una es más tortuosa, larga y difícil, que es la de el periodismo serio, riguroso, de ir a los sitios, no sé, el reporterismo clásico, ¿no? Y yo creo que esa es la vía que yo recomendaría que siguieran pues todos los estudiantes y todos los jóvenes periodistas, a pesar de que tiene dificultades, a pesar de que te encuentras obstáculos, que no siempre el premio es el que uno querría. Me parece que es el camino a seguir, ¿no? Y luego cada uno es libre de optar a hacer lo que le dé la gana. Ángela. Sí, a mí me gustaría saber cómo durante la redacción del libro del director, cómo se llevaba cómo era el estar redactando la historia que relatas, totalmente real, contrastada, argumentada, con tu propia vivencia. Quiero decir, ¿es fácil hablar de la historia de tu profesión siendo la que es? Pues no es nada fácil, porque yo preferiría no tener que estar criticando a mis propios compañeros ni hablando de las cosas que van mal en el periodismo, pero creo que es una obligación, ¿no? El libro, hay una frase que creo que está en la portada o en la contraportada, que dice, bueno, el periodismo prometió contarte la verdad, ahora vamos a contarte la verdad sobre el periodismo. Y creo que eso es importante. Creo que tenemos que ser transparentes sobre lo que va mal en el oficio, también lo que va bien, denunciar aquello que no es ético en nuestra profesión e intentar mejorarla. Yo creo que eso lo debemos a un oficio que, cuando se ejerce con ética y con medios y de una manera digna, es muy bonito. Y muy importante, además. Yo sí creo que es un oficio importantísimo, pero que cuando se ejerce mal, de manera inmoral, manipuladora, puede hacer muchísimo daño. Entonces, somos los propios periodistas los que tenemos que salir a defender el oficio y la manera de hacerlo. Y a mí, una de las cosas que no me gusta es el silencio que sigue ahí, ¿no? En cuanto a los abusos que se cometen en nuestra profesión por un falso corporativismo, vete a saber por qué, ¿no? Por proteger nuestra propia posición, por no querer meternos en líos, pues vamos dejando y nos dedicamos a criticar todo lo que va mal en política, empresa y demás, pero jamás sobre lo nuestro. Y creo que eso es un error, y que cuando no tienes esa capacidad de autocrítica,
van las cosas deteriorándose poco a poco y pudriéndose. Y necesitamos un impulso nuevo, una regeneración, cambios. Y eso no va a venir de fuera. Tiene que venir desde dentro de la profesión. Y yo espero que ocurra. Antonio. Sí, estamos hablando sobre la confianza del público, ¿no? Que la ha perdido en la prensa actual y también de esta precariedad y de estos modelos de suscripción que están apareciendo, pero no puede ocurrir que al mezclar todo esto, digamos, esta mala imagen de la prensa con ese trabajo a veces tan precario y estos modelos de pago, que una parte de la sociedad, como hemos visto ya incluso durante la pandemia, se termine de separar de los medios, de los grandes medios, de la prensa generalista, y al final ocurre como está ocurriendo en parte, que se informe por Twitter, por Facebook, por Telegram, etcétera. Bueno, no vamos a poder evitar ya que esas redes sociales tengan una parte importante de presencia y que sean utilizadas para informar, ¿no? No solo por periodistas, sino por ciudadanos y demás. Eso no lo vamos a poder evitar. Lo que sí podemos hacer es que en medio de la vorágine y de la mucha mierda que hay también en ese contenido, intentar diferenciarnos dando algo de más calidad, más rigor, que genere más confianza. Y ahí yo creo que está la clave. Has mencionado el tema de la precariedad, que yo creo que es fundamental, ¿no? Es muy difícil exigirle a alguien que cobra 800 euros de sueldo o a freelance que trabajan por miserias, ¿no? 30 euros un artículo, que dediquen el tiempo que necesita la historia, que hagan las llamadas que tienen que hacer, que vayan a ver a la gente, que vayan a los sitios, que hagan periodismo de verdad. Si no lo pagas, la gente al final pues no lo va a hacer. Y se acaba haciendo pues lo más rápido posible, pues para tener que hacer otros 20 piezas y llegar a fin de mes. Ahí los medios, de nuevo, lo dije antes, en vez de apostar por la calidad y por el periodismo e invertir en los jóvenes para que se desarrollen en las empresas y en los medios, pues lo que hizo fue recortar hasta una precariedad absurda. Y ahí al final, ¿qué es lo que haces? Pues haces periodismo basura, o sea, periodismo de comida rápida, porque no tienes los medios para hacer calidad. O sea, tú tienes un buen restaurante si tú tienes a camareros formados, a cocineros preparados y bien pagados, tienes una calidad, les das unos medios y unos ingredientes para hacer los mejores platos y demás. Y si no le das nada de eso, pues tienes pues, un restaurante de comida rápida que no da ninguna calidad, ¿no? Entonces ahí es donde está uno de los grandes errores del periodismo en España, ¿no? El haber optado por la comida rápida y no por algo de calidad que la gente realmente esté dispuesta a pagar por ello. Y bueno, ya viene la última pregunta, pero en las entrevistas que habitualmente tenemos, la última entrevista, como yo sé que siempre quedan cuestiones pendientes y demás, normalmente se la sortean. Esto es ahora un poco algo frívolo, puede parecerlo, pero la última pregunta siempre se la sortean entre Ángela y Antonio. Entonces lo hacemos mediante la técnica de la moneda. Así que bueno, Ángela y Antonio, ¿qué parte de la moneda preferís? ¿Caro o cruz? Yo la cruz. Pues ya está, no queda más remedio. Antonio, te toca la cara. Me parece bien. Vamos a... ha caído sobre mi mano y ha salido cara. Antonio. Bueno, pues ya que estamos hablando sobre los males del periodismo actual y sobre ese posible futuro, pues ya que estamos hablando de internet, etcétera, puede ser que plataformas como Twitch que estamos viendo que están teniendo un gran tirón en cuanto a la comunicación se puedan convertir también en un hogar para un periodismo de calidad. Sin duda, yo creo que lo dije antes, que la plataforma es lo de menos y que uno puede hacer periodismo de calidad en cualquier sitio, desde un periódico pequeño de papel en un pueblo a un gran medio como el New York Times, desde un pequeño podcast que uno monta en la cocina de su casa a una gran emisora, desde Twitch a cualquier plataforma de streaming
Y esto es muy importante, todo lo que venga, porque es que constantemente van a surgir cosas nuevas. Y yo creo que los periodistas tenemos que adaptarnos a lo nuevo y utilizar la tecnología en nuestro beneficio para llegar a más gente. Da igual en qué plataforma sea y con qué herramienta. Y aprovecharla para difundir el mejor periodismo posible, porque lo que no ha cambiado es que el rigor, la calidad, la honestidad, la verdad, todo eso no ha cambiado. O sea, sigue siendo esencial para hacer el buen periodismo. ¿Dónde y cómo hagamos llegar esa verdad? Eso no es lo importante. Lo importante es que sea verdad. Pues David Jiménez, el director, exdirector del Mundo y ex corresponsal también de ese mismo periódico, en definitiva periodista. Muchas gracias por atendernos hoy a Jaque Mate, precisamente para hablar del periodismo que tenemos y el que queremos. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo, gracias. Bueno, y hasta aquí la entrevista con David Jiménez, muy interesante. Hemos hablado mucho del periodismo que tenemos y la segunda parte del título es el periodismo que queremos. ¿Cómo es el periodismo que queremos, Ángel, Antonio? Bueno, pues yo creo que ahí entran todos los tintes utópicos que se pretende a la hora de ser profesional de algo que te gusta, ¿no? Pues efectivamente, donde prime la libertad y dentro de unos límites, eso está bien claro, porque yo creo que no se puede decir todo y bueno, todo sí, probablemente, pero no de cualquier manera. Creo que hay que tener unos límites, por así decirlo, a la hora de construir una noticia, a la hora de hablar de ello. Por supuesto, la empatía tiene que ser uno de los valores que esté por encima de todo, la ética profesional y personal y el respeto a los derechos del otro. Por supuesto, los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución, que para algo tiene que servir. Y entonces, pues, esos derechos de la personalidad, del honor, la intimidad, la propia imagen, creo que tienen que estar por encima de todo lo que podamos comentar y hablar sobre una noticia, ¿no? En un medio de comunicación. Creo que eso es lo básico. Y luego, pues evidentemente, ganarnos el respeto por parte del ciudadano al que nos debemos, porque efectivamente yo cuando hablo de este tema precisamente con mi entorno, pues sienten un verdadero desprecio por la profesión, porque efectivamente aquellos malos titulares, aquellos escándalos que se han producido dentro de la profesión, evidentemente han sido los más llamativos, por supuesto, y son los que más han calado. Entonces, pues creo que ese es el propósito, ¿no? Un periodismo libre, respetuoso y coherente con lo que ocurre, y por otra parte que rescate esa imagen tan denostada que tiene la opinión pública sobre nosotros. Antonio. Sí, en definitiva, un periodismo utópico, ¿no? Yo me quedaría principalmente con un periodismo que no dependa del dinero, que no dependa de publicidad, de audiencias, de clics, ni de nada de eso. Un periodismo, en definitiva, independiente de todo lo que tiene que ver con la economía. ¿Y cómo creéis que van a ayudar las nuevas tecnologías a alcanzar este periodismo utópico? Bueno, han Pues ayudado. sí. Sí, dale. Dale, Antonio. Bueno, voy a decir que las tecnologías, por lo pronto, han democratizado el acceso a la información y a los medios para distribuirla, lo cual es bueno y malo a la vez, como toda la democracia en sí misma. Y desde luego ha permitido que sea más difícil seguramente ocultar información, que sea más difícil dar únicamente una versión de lo que ha sucedido, y permite muchas cosas. También obviamente es un arma de doble filo que permite, y eso lo vemos hoy en día especialmente, ¿no? Con esta especie de crecimiento de las conspiranoias y con toda la pandemia que hemos vivido, también de crear como realidades alternativas y agendas alternativas en las que ocurren pues cosas completamente diferentes y se alimentan las conspiraciones, ¿no? Pero yo creo que en general es una herramienta fantástica. Sí, yo creo que por más raro que os pueda parecer, creo que efectivamente las redes sociales han democratizado, como dice Antonio, el acceso a la información. Creo que la participación, por lo menos a la hora de hablar de un tema, luego hay que ver el contenido y las formas y demás, porque como ya he dicho, para mí todo no vale. Hay límites que son los que he comentado antes, pero sí que es verdad que la participación y la conversación se produce más en redes que en un café o con un amigo tomándote una cerveza
en un bar. O sea que creo que en ese sentido el diálogo se ha estimulado un poco más, pero luego hay que ver cuál es la dirección de ese diálogo. Y no digo en pro de un objetivo o de otro, digo, por ejemplo, con respecto al odio, con respecto al contenido de los mensajes que circulan en redes, creo que eso tendría que tener una palabra que es abominable, pero que no es tan rotunda como la censura, que es un poco de control. ¿No? Esto es un debate que abro aquí que es horroroso, pero yo soy de los que piensa, de las que piensa eso. Pues, ¿y creéis que las nuevas tecnologías, por ejemplo Twitch, van a acabar con las formas tradicionales de comunicación? Eso de que el papel siempre muere y ahora la televisión siempre muere y demás. ¿Creéis que va a pasar de verdad? O sea, algún día no tendremos televisión, tendremos Twitch. O tendremos otra plataforma que aún no ha surgido, pero que tendremos un mundo diferente. Bueno, la radio ha pasado muchos años y sigue todavía sobreviviendo, ¿no? Y parecía que tenía sus días contados y en ese sentido yo creo que nada muere del todo. Excepto quizás pues, los medios en papel irán poco a poco desapareciendo y por múltiples factores y seguramente se quedarán no tanto como ese papel de periódico diario todos los días, tantas páginas, sino a lo mejor más de un estilo, pues estos típicos dominicales o revistas o cosas más especiales. Pero yo creo que todo se retroalimenta, no existe esta sustitución tan clara como para matar a lo que hay antes, ¿no? Y eso, la radio sigue viviendo y, por ejemplo, en términos de internet, Twitch no ha matado a YouTube. Le ha quitado, digamos, el foco mediático, pero no se lo ha cargado. Igual que la televisión en su día le quitó el foco mediático a la radio, pero de ninguna manera la mató. Yo creo que todo puede vivir a la vez y que no es para nada va a quitar nada, ¿no? Obviamente la televisión seguirá existiendo, Twitch o lo que sea que venga después seguirá existiendo y lo que venga después seguramente tampoco mata a Twitch, sino que se quedará también con su, a lo mejor con, digamos, algo más de nicho de contenido y de audiencia, pero seguirá existiendo de alguna forma. Sí, yo creo que la supervivencia de los medios tradicionales va a estar mucho más cara por este auge de las nuevas formas de hacer periodismo, ¿no? Como Twitch, que es una de las más conocidas. De hecho, yo misma vi la Copa América gracias a ese medio, entre comillas. Y otra cosa es que vayan a desaparecer. Yo confío y quiero mantener que no, porque, en fin, ya sabéis que soy bastante purista en este sentido. Y creo que la convivencia de ambos puede ser incluso perfecta, pero creo que a los medios tradicionales les va a costar bastante sobrevivir. Y aquí también entramos un poco en lo que hablábamos antes de por qué estamos hablando de esto. Pues básicamente porque la gente que maneja el marketing de 3 o 4 grandes empresas ha dicho, pues en vez de meter dinero en tal cadena de televisión o meter cuñas en tal radio, pues vamos a meter el dinero en Twitch y vamos a patrocinar a tal streamer o vamos a hacer tal evento. O sea, al final estamos hablando de que mejor una plataforma como Twitch se puede comer la televisión únicamente porque 4 o 5 marcas han decidido apostar más por Twitch que por plantar anuncios en un periódico. Y es así de simple y así de absurdo. Pues muy bien, pues estaremos pendientes al periodismo que viene, al periodismo que tenemos. Me han pedido muchas veces que diga periodistas que me gustan, así que os voy a pasar a vosotros el muerto y el tuerto. Periodistas, así, hacer una lista un poco de periodistas que recomendáis, periodistas que pueden escapar primero a ese clima de odio y confrontación permanente, que son profesionales y que aportan un contenido enriquecido y bien trabajado y bien profesional. Bueno, pues yo soy fan total de Ángel Barceló. Me parece una de las mejores comunicadoras, por lo menos para mí. Sí que es verdad que bueno, que yo creo que a la hora de elegir un periodista creo que se siente cierta complicidad por otros temas, ¿no? Pero creo que Ángel Barceló para mí es la que representa ahora mismo lo que es el periodismo en un sentido lo más aperturista, si cabe. Y como medio de comunicación, El País, sin duda, creo que son los más neutrales. Y luego está, pues, en fin, Jordi Évole, me encanta. ¿Cómo se llama este deporte? Por favor. Ay, se me ha ido el nombre. Roncero. Sí, hombre. No, uno, que es experto, por favor, en fútbol internacional. Y no es Maldini. Efectivamente. Sí, correcto.
Antonio. Bueno, yo para empezar quiero pedir disculpas obviamente a Tomás Roncero, que esto es una broma por, como todos sabemos, las filias de Ángela en el tema de fútbol. Que haga periodismo. ¿Cómo? Que haga periodismo antes. Y luego que se queje menos. Y bueno, yo así de periodista, pues, hombre, ya que ha salido alguna vez, y lo he nombrado más de una vez yo creo, Fernando Belén, que para mí es un referente en muchos sentidos y creo que también incluso es un espejo quizá para nosotros en ese sentido de periodismo desde fuera de los grandes medios y desde el sillón de tu casa. También, por ejemplo, me gusta mucho el proyecto que es maldita.es, sobre todo pues por parte de sus fundadores, ¿no? De Clara Jiménez Cruz y de Julio Montes. Y, y bueno, también quiero destacar mucho el papel del periodista quizás local, que no tiene tantos seguidores en Twitter ni es tan conocido, pero yo creo que al final son la base del periodismo y es un periodismo también muy importante. Y aunque no, eso, como no sean personas conocidas, yo creo que son personas muy, muy importantes para el periodismo. ¿Algún periodista así local de referencia? Es que eso quizás no sé yo si puede existir, ¿no? Porque un periodista local de referencia, cada sitio habrá un periodista diferente, ¿no? No digo Yo para creo ti, que para ti. Te digo, como decís que creo que no me refiero, no quiero hablar de una persona, quiero hablar de lo que es ese Vale, vale. sector del periodismo, de lo que es el periodismo del diario todos los días, de hablar con la gente del barrio, de preguntar cómo van los mercados y de charlar con la gente de a pie, ¿no? Sí, sin duda esa especialización creo que es la más atrevida y la que menos se explora. También ahora que has dicho maldita.es, me encanta todo, Infolibre, por ejemplo, también me gusta muchísimo. Creo que por eso, porque son como algo, como pequeñas cúpulas ahí que se esconden y que efectivamente, por lo menos para mí, representan, digamos, esa profundización que a lo mejor los grandes medios pues no tienen, o no tienen capacidad, no tienen tiempo, no tienen medios o no les dejan, que también es el argumento que más está pesando en esta conversación. Pues muy bien. Pues lista un poquito de periodistas referentes que hemos sacado aquí entre todos. Bueno, hay mucha gente muy interesante, ¿eh? Luego también en medios de derechas y demás hay mucha gente muy interesante. Por ejemplo, Juan Malamet del Mundo y demás. Son gente que hace bien su trabajo también. Es decir, no, luego dentro de los medios también hay sinvergüenza ahí, hay gente que trabaja bien y que trabaja con profesionalidad. Pero bueno, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Hemos desgranado durante una hora y más el periodismo que tenemos y el periodismo que queremos. Habrá segunda parte si lo queréis así. Nosotros nos debemos al público. Es decir, si queréis que sigamos charlando, debatiendo, si queréis que volvamos sobre alguna frase o palabra o idea que no ha quedado clara, no lo tenéis que hacer saber aquí en los comentarios de este programa, por ejemplo, o en nuestras redes sociales. Les recuerdo, @jaquematefm en Twitter, @radio jaquemate en Instagram. Allí nos lo recomendáis, como nos podéis recomendar que hablemos de otros temas. Es decir, estamos abiertos, buzón de sugerencias al público. Antonio y Ángela, muchas gracias. Ahí si hacemos más el periodismo que queremos y menos el que tenemos. Gracias a ti, Carlos. A ti, Carlos, siempre. Pues nada, seguimos en estos especiales de verano. Hasta la próxima. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias. Y de la playa también, cuidadito con la medusa.